¿Qué tenemos para el día de hoy, muchachos? Vamos a tener lo referente al virreinato peruano. El virreinato peruano, parte 3. Ese virreinato peruano, parte 3, tiene que ver con el aspecto político, o sea, la estructura política, o sea, las autoridades. ¿Está bien? La estructura política, las autoridades. De eso tiene que ver. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el Perú en la actualidad tiene pues una estructura política, ¿no? Tiene poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? En el judicial, jueces, fiscales. En el ejecutivo, el presidente, los ministros. En el legislativo, los congresistas, el parlamento andino. Esas son la estructura de gobierno. Los gobernadores regionales, ¿no? Los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales. O sea, hay toda una estructura de gobierno. Eso es. ¿Está bien? Pero en este caso lo que vamos a tener ahora es el virreinato peruano, cómo estaba estructurado en el desarrollo virreinal. A ver, ¿qué autoridades teníamos? Eso es lo que debemos entender. ¿Está bien? Vamos por acá. Mira, por ejemplo, a nivel político, ¿qué puedo decir? A nivel político, existían dos tipos de autoridades. Autoridades metropolitanas, como dice aquí, autoridades metropolitanas, y autoridades locales. Locales y metropolitanas, metropolitanas y locales. Esas son las autoridades. Ahora, dentro de las autoridades metropolitanas, o también llamadas centrales, están el rey. ¿El rey quién es? El rey, por si acaso, es la máxima autoridad. La máxima autoridad, ¿ok? La máxima autoridad de España y sus colonias. Esa es la primera autoridad. La máxima autoridad de España y sus colonias. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros? Que esos reyes pertenecieron a dos dinastías. O sea, cuando te dicen dos dinastías, quiere decir que eran dos familias. Dos familias que gobernaron España durante todo ese periodo. Profe, ¿cuál es todo ese periodo? ¿Cuál es? Desde que nos llegaron los españoles acá, pues, desde que nos dominaron. O sea, estamos hablando de aproximadamente cerca de 300 años de dominación. ¿Ok? Dos dinastías. Los de la dinastía Habsburgo, que eran los reyes españoles provenientes de la zona de Austria, y los Borbones, que eran los reyes españoles provenientes de Francia. Eso es. ¿Ok? Eso es. Entonces, los Habsburgo y los Borbones. Eso es, los Habsburgo y los Borbones. Son las dos familias que gobernaron España. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman los documentos que ellos emitían? Los documentos que ellos daban. Reales cédulas. Las reales cédulas. Las reales cédulas. Así se llaman los documentos. Las reales cédulas. Así se llaman los documentos. O sea, cuando tú veas real cédula, quiere decir automáticamente ¿qué cosa? Quiere decir automáticamente que es, pues, correspondiente a, ¿no? A un rey. ¿Ok? Estaba diciendo entonces que teníamos las reales cédulas. Ahora, escuchen bien. Como el rey gobierna España, él tiene dos dinastías. Dos. Los Habsburgo y los Borbones. Ya te he dicho. ¿Qué hay que saber acá? Que el primer rey Habsburgo es Carlos I. Carlos I de Habsburgo. Es el primerito de todos. Es el que incluso creó el virreinato. ¿Está bien? Incluso creó el virreinato. Y de ahí el último rey Habsburgo es Carlos II.
¿Y saben qué cosa? ¿Saben por qué Carlos II no continuó con la dinastía Habsburgo? ¿Por qué se tuvo que cambiar? ¿Por qué creen que se cambia de rey? ¿Por qué creen? A ver, ¿qué dices, Ángelo? ¿Por qué crees que se cambia de rey? ¿Por qué ya no sigue los Habsburgo? Porque murió, pero si mueres, normal, puede seguir alguien, ¿sí o no? ¿Quién sigue cuando el rey muere? El hijo. ¿Qué pasó con Carlos II? ¿No tuvo qué? No tuvo descendencia. Claro, pues, no tuvo descendencia. Así es. No tuvo descendencia. Eso pasó con él. No tuvo descendencia. Por eso, las demás dinastías comenzaron a pelearse. Y dentro de esas peleas, quien ganó es la dinastía Borbón. Y ahí entra el primer rey Borbón, Felipe V. Por ejemplo, en la actualidad, el rey de España es Felipe VI. Y es Felipe VI de Borbón. Es un Borbón, o sea, es descendiente de toda esta familia que está acá. El rey de España, actual. Felipe, el que vino a la toma de mando. ¿Me entiendes? Es Felipe VI de Borbón. ¿Me entiendes? Como ya en la historia hay un Felipe V, a él le tocaba, como se llamaba Felipe, Felipe VI. Punto. Ya está ya. Primera autoridad metropolitana, el rey. Y ya te dije quiénes son los principales. ¿Eh? Ahí están señalados con amarillo, están señalados, están resaltados. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes. Siguiente. A ver, siguiente autoridad metropolitana. Siguiente autoridad metropolitana. El Consejo de Indias. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir autoridad metropolitana? Que está en la metrópoli, que está en España. ¿Me entiendes? Que está en la metrópoli, que está en España. Y entonces, esta siguiente autoridad, ¿ya? ¿Qué cosa es? Era la más alta autoridad de América española después del rey. Después del rey. Ahí está, después del rey. ¿Ya? Asesoraba al rey en todo lo que tiene que ver con sus colonias. O sea, si hay que tomar alguna decisión, sobre estas tierras americanas, que son las colonias de España, ahí se mete el Consejo de Indias. Por ejemplo, si hay que nombrar a una autoridad, si hay que nombrar a un virrey, por ejemplo, ¿quién se encarga del Consejo de Indias? Así es, el Consejo de Indias. Básicamente ellos se encargan. Son los que asesoran al rey. Profe, ¿dónde se encuentra el Consejo de Indias? Allá en España. Ahí en España. ¿Me entiendes? Ahí en España. Ahora, ¿cómo el Consejo de Indias controla lo que sucede en América? ¿Cómo controla su virreinato? Porque el rey les encarga a ellos la cuestión de la revisión. ¿Cómo lo controla? Con las visitas. Me manda a los visitadores. ¿Quiénes son los visitadores? Son los supervisores. Son los supervisores de la corona. Supervisores. Supervisan, controlan, observan acá en América que las disposiciones del rey se estén cumpliendo. Son los visitadores, supervisores. Así es. Las visitas, visitador, visitador. Ahí está. Y otra forma más, los juicios de residencia. ¿Y cómo funciona un juicio de residencia? Mire, escúchame. Supongamos que yo soy el virrey del Perú. Y el rey de España dice, señor, hasta ahí dura su mandato. ¿Ok? Terminé, me retiro. Listo, ya está, ya me retiro. ¿Sabes qué hace el rey de España? A través del Consejo de Indias, me hace un juicio de residencia. Me hace un juicio de residencia. ¿Qué cosa es eso, profesor? O sea, agarra y va a investigar todo lo que yo he hecho. Todo lo que yo he hecho en mi mandato. Todo eso lo va a investigar. Todo lo que he hecho en mi mandato lo va a investigar. Todo. ¿Está bien?
Ahora, uno dirá, ya, normal que lo investigue, ¿no, profe? Exacto, pero hay una cuestión, se llama de residencia, ¿sabes por qué? Porque yo, como virrey, no me puedo mover de acá mientras dure ese juicio. Y ese juicio puede durar 2 años, 3 años, 4 años, y yo no me puedo mover de acá. ¿Para qué? Porque si yo hice algo mal y no cumplí, automáticamente, ¿qué cosa? Automáticamente me pueden, ¿qué cosa? Encarcelar. Ahí está. ¿Me entiendes? Me pueden encarcelar. ¿Cómo se llama eso? Juicio de residencia. Ya está, ya. Juicio de residencia. Punto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo, profe? A ver, mira, a ver. Ya se acabaron. ¿Qué cosas se acabaron? Mira por acá. Autoridades metropolitanas. ¿Son las que están en España? Son las que están en la metrópoli. Ya está. El rey y el Consejo de Indias. No hay ninguna otra autoridad metropolitana de carácter político, ¿eh? De carácter económico sí hay, y tú sabes cuál es. De carácter económico está la Casa de Contratación de Sevilla, que hicimos la clase antepasada. ¿Me entiendes? Casa de Contratación de Sevilla. Está en Sevilla, está en España, pues. Es metropolitana. Ahora vamos a las autoridades locales. Ahí está, locales. Vamos a las autoridades locales. Ahí está. Vamos a las autoridades locales. Profe, ¿por qué se llaman locales? Porque están acá. Acá, en América. En esta tierra están. Acá en América están. En esta tierra americana están. Por si acaso. ¿Está bien? Están acá. Autoridades locales. ¿Ok? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Bien. ¿Ok? A ver. ¿Qué es lo que tenemos? Autoridades locales. El virrey. Ahí está. El virrey. ¿Quién es el virrey? El representante directo del rey. ¿Quién es el virrey? El representante directo del rey. Así es. Así es simple. ¿Quién es el virrey? El representante directo del rey. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez cuántos virreyes tuvimos? ¿Cuántos virreyes hemos tenido? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez en la vida? 5, 6, 10, 15, 1. ¿Cuántos virreyes hemos tenido? 100, me dicen. No, no seas malo, 100 mucho. Hemos tenido, mira. 40, profe. Exacto, estamos hablando de 40 virreyes. Cerca, 40 virreyes. En los casi 300 años de dominación, hemos tenido 40 virreyes. En los casi 300 años de dominación, hemos tenido 40 virreyes. Así es. ¿Ok? En los casi 300 años de dominación, 40 virreyes. Así es. Por si acaso. ¿Está bien? ¿Y profe qué? O sea, ¿me tengo que aprender todos? No. Vas a aprenderte algunos que yo te voy a decir, y sobre esos que te voy a decir te voy a preguntar. ¿Ok? A ver, mira. Virrey, representante del rey en el virreinato. Propuesto por el Consejo de Indias. Ajá. ¿Te acuerdas del Consejo de Indias? Acá está. Ahí está, Consejo de Indias. Propuesto por el Consejo de Indias, pero designado por el rey. Pero designado por el rey. ¿Me entiendes? O sea, el Consejo de Indias propone quién es. Y el rey es el que decide quién va a ser. Así es, de esa manera. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, vas a tener, ¿qué cosa? Vas a tener al Consejo de Indias proponiendo quién va a ser virrey, pero la decisión final es del rey. ¿Está bien? Eso es por si acaso. Ya está ya. Ahora, ¿qué es esto, profesor? Esto de acá. Pliego de mortaja. ¿Qué es esto? El virrey puede señalar quién es su sucesor. A ver, profe, ¿que lo puede coger? No.
puede señalar, ¿ok? ¿Quién es su sucesor? ¿Quién es su sucesor? Puede señalar, o sea, sugerir. Al final el Consejo de Indias decide y el rey toma la decisión final, así es. Pero con el pliego de mortaja se le da ese beneficio al virrey. Es que el virrey con eso puede saber, ¿no?, a sugerencia, quién puede continuar. ¿Me entiendes? ¿Quién puede continuar con la obra que él ha comenzado? Así es, con la obra que él ha comenzado. Ya está ya. Profe, ¿y qué son las memorias que también hace el virrey? Las memorias solamente es la síntesis de su gestión, o sea, de su gobierno, nada más. Todo virrey deja una memoria, o sea, como decir pues un resumen de todo, ¿ok? De todo lo que él ha desarrollado. Un resumen de todo lo que él ha desarrollado. ¿Ya? Un resumen de todo lo que él ha desarrollado. Ahora, ¿cuáles son los principales virreyes? Acá mucha atención, ¿eh? Acá de una vez te digo la pregunta tal cual va a venir, ¿eh? Tal cual va a venir. A ver, dice acá, principales virreyes del Perú. Primer virrey del Perú. Primer virrey del Perú. ¿Ya? Primer virrey del Perú. ¿Quién es? Blasco Núñez de Vela. Ahí está. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Ok? Blasco Núñez de Vela. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Último virrey del Perú, así va a decir la pregunta. Último virrey del Perú, José de la Serna. Ahí está. Ese fija. Ese fija. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Último virrey del Perú, José de la Serna. Punto. Ya está ya. Siguiente. ¿Quién es el virrey organizador? O sea, el mejor virrey. El virrey organizador, el virrey estructurador, el virrey que trajo al Tribunal de la Santa Inquisición, el que creó pueblos de indígenas, el que estableció la mita minera, la mita obrajera, o sea, la explotación de los indios. ¿Quién es ese virrey? Acá está, mira. No te vas a olvidar nunca porque tiene el apellido de un expresidente. Ahí está. Francisco de Toledo. Francisco de Toledo. Ahí está. Francisco de Toledo. ¿Está bien? Francisco de Toledo. Punto. Ya está ya. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién más me va a preguntar? También te voy a preguntar por este de acá. ¿Este sabe quién lo conoce? De repente en tu casa lo conoce ahí. Tu mamá, tu abuelita, tu papá. Han escuchado de este virrey. ¿Sabes por qué? Hasta ha habido novelas sobre eso. Novelas. ¿Entiendes? Novelas. Si tú estás cerca de ellos, pregúntale. Mamá, ¿has escuchado de Manuel Amat y Juliet? Manuel Amat y Juliet. ¿Han escuchado de él? Manuel Amat y Juliet. ¿Quién será ese? Manuel Amat y Juliet. ¿Nada? ¿Nada de nada? Manuel Amat y Juliet. Nada, ¿sí o no? Ya, ahora, dile la siguiente palabra. ¿Y saben quién es la Perricholi? La Perricholi. De eso sí han escuchado seguro. La Perricholi. Tú le vas a preguntar, ¿ah? Normal. Si no está ahorita, ya puede más tarde le preguntas. ¿Ya? La Perricholi. Y te va a decir la novela, te va a decir. Lo que pasa es que Manuel Amat y Juliet era sumamente conocido de este virrey porque tuvo amoríos con esta peruana, ¿no? Que se llamaba Micaela Villegas, la popular Miquita. ¿Ok? Y que era conocida aquí como la Perricholi. ¿Y por qué Perricholi? Porque el virrey era afrancesado. ¿Me entiendes?
afrancesado, y por eso Perry Cholet. Así, de esa manera. Manuel Amat Junyent, famoso porque tuvo amoríos con ella. Manuel Amat Junyent, famoso porque él expulsó a los jesuitas de estas tierras. Expulsó a los jesuitas, a los hombres de la compañía de Jesús, los expulsó, por si acaso. ¿Ok? Expulsó a la gente de la compañía de Jesús. ¿Está bien? Ya está ya. ¿Ok? Listo. Ahí está. Esos 4 virreyes yo te voy a preguntar. Esos 4 virreyes yo te voy a preguntar. Vamos con lo siguiente. Siguiente autoridad, la Real Audiencia. La Real Audiencia. Ahí está, la Real Audiencia. Si me preguntan, ¿qué es la Real Audiencia? Es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Máximo tribunal de justicia. ¿Está bien? Así. ¿Cuándo se creó? Con las nuevas leyes de Indias. ¿Quién lo conforma? Un presidente, oidores y un fiscal. ¿Cuál es la clásica que te preguntan y además ha venido en pregunta de examen de admisión de universidad? Oidores. Conformado por oidores. Conformado por oidores. Así es. Conformado por oidores. Los oidores son los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia que se llama Real Audiencia. Pues. ¿Entiendes? Así es. Así es, por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, los oidores, no te vayas a olvidar, los oidores. ¿Qué conforman los oidores? El máximo tribunal de justicia. ¿Cómo se llama el máximo tribunal de justicia? La Real Audiencia. Punto. Ya está ya. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿por qué acá dice creado la ley de nuevas de India 1542 y acá entre paréntesis 1544? ¿Por qué, profe? Lo que pasa es que se crearon en 1542, pero recién entró en funcionamiento en 1544. A eso se refiere. ¿Está bien? A eso se refiere. Listo. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si al virrey le pasa algo? ¿Qué pasa si al virrey le pasa algo? Lo que pasa es que lo matan al que lo mata. Exacto, lo matan, viaja, enferma, se pierde, no sé. Algo le pasa al virrey. Algo le pasa al virrey. Algo. ¿Quién asume como gobierno? La Real Audiencia. Por eso dice acá, asumí el gobierno por ausencia, incapacidad, muerte o cualquier otro motivo. O cualquier otro motivo que le ocurra algo al rey. O al virrey, disculpen, al virrey. Ya está, la Real Audiencia. Y la Real Audiencia gobierna hasta que venga el siguiente virrey, pues. Hasta que venga el siguiente virrey. Así de simple. Hasta que venga el siguiente virrey. Así es, por si acaso. ¿Ya? Entonces, 2 autoridades locales van a el virrey y la Real Audiencia. Siguiente autoridad. Acá está. Siguiente autoridad. La siguiente autoridad es el más abusivo de todo el virreinato. El más abusivo, el más odiado de todo el virreinato. ¿Quién es? Acá está, el corregidor. El corregidor. Él es, por si acaso. Él era el más odiado. El corregidor. Acá está. El corregidor. Él era el más odiado, así de simple. ¿Por qué, profesor? Escucha, mira. Las audiencias. ¿Cuáles audiencias, profesor? Acá están, pues, audiencias. Había reales audiencias. Había la Real Audiencia de Lima, por ejemplo, ¿no? Las audiencias se dividían en corregimientos. Y los corregimientos estaban a cargo de un corregidor. ¡Oh! ¡Qué claridad! Los corregimientos a cargo de un corregidor. Entonces, cada corregidor organizaba la mitad. Cada corregidor cobraba el tributo al indígena.
Cada corregidor hacía el reparto de mercancías entre indígenas. Ahora uno puede decir, ah, qué bonito, profe. Las mitas sí eran abusivos, porque las mitas es el trabajo obligatorio, ¿sí o no? Claro, es el trabajo obligatorio que hacían en las minas. Mita minera, que eras un mitayo. Cobro de tributos, le cobraba el tributo al indígena por ser indígena. Tributo indígena por ser indígena. Y el reparto de mercancías, ¿cómo funciona eso, profe? Ah, ya. El reparto de mercancías. Se le repartía mercadería a los indígenas. ¿Y sabes qué? Se le repartía baratijas, se le repartía chucherías, se le repartía cosas que no le servían al indígena y que el indígena estaba obligado a comprar. Profe, si no compra, látigo. Látigo para el indígena. Así es. Látigo, por si acaso. Así funcionaban las cosas. ¿Y quién le cobraba esas cosas? El corregidor. ¿Y quién le vendía esas cosas? El corregidor. ¿Y para quién era la ganancia? Para el corregidor. O sea, el corregidor, aparte de tener su sueldo, le cobraba eso al indígena por cada una de las cosas. Profe, y si el indígena no quería, no interesaba. Era venta obligatoria de productos por parte del corregidor al indígena. Le vendía obligatoriamente. ¿Qué cosa, profe? Zapatos, guantes, espejos, pelucas, zapatos. Muchas cosas que ni le servían al indígena, pero le vendía. Vino. De todo le vendía. De todo. Imagínate. ¿Y sabes quién lo ayudaba al corregidor? Al corregidor lo ayudaban los caciques. Pero ¿quiénes son los caciques? Son los indígenas, pero nobles. Los indígenas nobles. Ellos sí, a ellos no les cobran tributo. Ellos no van a la mita. Ellos sí están exonerados de todo eso. Son los caciques, wow. ¿Me entiendes? Son los caciques superiores. Así es. De esa manera, por si acaso. Ese es el corregidor. Fue tanta la explotación que hubo por parte del corregidor que automáticamente nacieron las intendencias en el siglo XVIII. Las intendencias en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas. ¿Y para qué sirvieron las intendencias? Para reemplazar a los corregimientos. Para reemplazar a los corregimientos. Eso fue con las reformas borbónicas. De 78 abusivos corregidores, pasamos a tener 8 intendencias. De 78 a 8, imagínate, de 78 a 8. Por eso la explotación no era la misma, pues. Eso es las intendencias, que van a ser otra autoridad española que reemplaza a los corregimientos, pero recién desde el siglo XVIII. ¿Y desde cuándo teníamos virreinato? Desde el siglo XVI. ¿Me entiendes? Así es. Continúa lo de acá. Ah, por si acaso. ¿Ves esta imagen que está aquí? A la derecha. Esta es una imagen que nos deja, por ejemplo, Guamán Poma de Ayala, un famoso cronista de aquella época. Y este famoso cronista de aquella época nos da a entender cómo actuaban los corregidores y cómo actuaban los caciques. Por ejemplo, el que está acá sentadito en su silla, el corregidor. El que está encima de la llama, un indígena. Y el que está con su látigo, ¿no?, castigando a ese indígena, otro indígena. ¿Ah? Otro indígena. ¿Y ese indígena qué es? Un cacique. O sea, un indígena que se cree superior. Un indígena que se cree superior. Así de simple. ¿Ya? Eso es, por si acaso. Y estas eran otras formas de castigo. Mira cómo los amarraban. Mira, los amarraban ahí de cabeza. Los amarraban ahí de cabeza. Los amarraban ahí con un palo, mírame. Totalmente desnudos. Les colocaban este tipo de castigos, mírame. Con una madera hacían que metan sus pies por acá, ¿ve? Sus pies. Y por estos dos huequitos de los costados, sus manos. Sus manos. Y en esa posición se quedaban, ¿no? En esa posición se quedaban. Así eran los castigos. Pero el más común era el látigo. Era el látigo. ¿Ya? Ahora, siguiente. Ahí está. A ver. ¿A quién tenemos? ¿Qué otra autoridad tenemos? Otra autoridad.
Acá está. Cabildos. ¿Qué son los cabildos, profesor? Cabildos. ¿Qué son los cabildos, profesor? Los cabildos, por si acaso, son los ayuntamientos. Ah, cabildo, ayuntamiento. Pero ¿cómo? No entiendo, profe. Son órganos de gobierno local. ¿Ah? Órganos de gobierno local. ¿Qué cosa es eso, profesor? Ya, en una sola palabra, ¿ya? Municipalidad, punto. Municipalidad, punto. Ya está, ya. Facilito. Cabildo es igual que decir municipalidad. Cabildo es igual que decir municipalidad. Ah, y entonces, profe, se encarga de las mismas funciones. Claro, las mismas funciones. Del ornato, ¿no? De la limpieza, ¿no? Pero había una cosa más a la cual se dedicaban en el virreinato. ¿Sabe qué? La moral y las buenas costumbres. La moral y las buenas costumbres. Eso, de eso se encargaban. De la moral y las buenas costumbres. Así es. La moral y las buenas costumbres. También lo cuidaba el cabildo. Y el cabildo era el que le avisaba al tribunal de la Santa Inquisición para castigar a ese español o a ese criollo o a ese europeo que cometía algún error, alguna falta, algún desliz en el tiempo virreinal. En el tiempo virreinal. Así era. Todo estaba controlado. A ver, cabildo. Cada ciudad fundada contaba con un alcalde y sus regidores. Claro que tenía que ser, por si acaso, ciudad de españoles, ¿eh? Ciudad de españoles tenía que ser. Ciudad de españoles tenía que ser, por si acaso. Ciudad de españoles. ¿Está bien? Ya está, ciudad de españoles. Listo. Eso es lo que tenemos. Ya está, ya. Ciudad de españoles. Listo. Ya está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué otra cosa más vamos a tener? Ya, mira. Otra cosa más. Otra cosa más. La mayoría de estos cargos del cabildo son tomados, ¿sabes por quién? Por los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Recuérdalo, por favor. Hijos de españoles nacidos en América. Hijos de españoles nacidos en América. ¿Ok? Hijos de españoles nacidos en América. Ya está. Hijos de españoles nacidos en América. Punto, ¿ah? No te vayas a olvidar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, ya. Eso es, por si acaso. Ya está, ya. Ya está. Eso es. ¿Qué más, profesor? La última. Ah, profe, entonces yo podría decir algo así como que la única autoridad de la etapa virreinal que dura hasta la actualidad son los cabildos. Correcto. Eso es cierto. Eso es cierto. Totalmente cierto. La única autoridad de la época virreinal que perdura hasta la actualidad es cierto. Son los cabildos. Las municipalidades actuales. Así es. Eso sí. Ni dudarlo. ¿Y qué más, profe? Los caciques. Los caciques. Los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Mira su trabajo, ¿eh? Mira su trabajo. Eran los intermediarios. Los intermediarios entre la administración colonial, o sea, la administración virreinal, y la población andina. Y la población andina. Eran los intermediarios entre ellos. Intermediarios, ahí está. Eran los intermediarios. ¿Está bien? Entre la administración colonial y la población andina. Punto. Eran los intermediarios. ¿Está bien? Eso eran los intermediarios. Punto. Ya está. Ya. ¿Listo? Eso es. Los intermediarios. Ahora, colaboraban con los corregidores. Mírame. O sea, eran indígenas que ayudaban a estos españoles abusivos. Eran los que ayudaban a estos españoles abusivos. Los caciques. Eran los que ayudaban a estos españoles abusivos.
en el cobro de tributos y en conseguirlos como mano de obra. Imagínate. Por eso es que el cacique pues se daba la gran vida, porque él no pagaba tributo, él no trabajaba en la mita minera, o sea, se daba la gran vida, pues. Tranquilo, calmado. ¿Y sabes quiénes eran los caciques? Eran los que en el tiempo del Tahuantinsuyo eran llamados curacas. Los que en el tiempo del Tahuantinsuyo eran llamados curacas. Los que en el tiempo del Tahuantinsuyo eran llamados curacas. Esos curacas de la etapa del Tahuantinsuyo ahora son llamados caciques. Caciques. Punto. Así es. ¿Está bien? Eso es lo que debo saber. Ya está. Y, profe, ¿y esa es la última autoridad? Así es. ¿No? Resumiendo, mira, resumiendo. En política, autoridad metropolitana. Está en la metrópoli, está en España, el rey y el Consejo de Indias. Autoridades locales, el virrey, la Real Audiencia, los corregidores, las intendencias, los cabildos y los caciques. En el caso de aquí, de corregidor e intendencia, recuerda, por favor, no te vayas a confundir. Recuerda, nunca convivieron. O sea, al mismo tiempo que había corregidor, ¿había intendente? No. Al mismo tiempo que había corregidor, ¿había intendente? No. Hubo corregidores que fueron reemplazados por los intendentes. Así debes decir. ¿Ya? Así debes decir. Y un último datito. Acá hay una autoridad que no hemos colocado. ¿Ok? Una autoridad que no hemos colocado. ¿Sabes por qué? Porque no es común que hayan existido en la época virreinal. Pero tenemos que saber que sí existieron. ¿Cuál es, profesor? Las capitanías generales. Recuerda eso. Las capitanías generales. O sea, después de todo esto, hay capitanías generales. Si yo te digo, existieron capitanías generales, ¿quién dirige una capitanía general? Capitanías generales. ¿Quién dirige una capitanía general? Fácil, profe. Si se llama capitanía general, tiene que ser un capitán general. Lógico, un capitán general. Y si usted me dice capitán general, quiere decir que es una zona militarizada. Capitán general. Y si es una zona militarizada, o sea, es una zona convulsionada, con constante enfrentamiento, constante sublevación de indígenas. ¿Y por qué coloco un capitán general ahí? Porque no voy a colocar un virrey. Al virrey me lo matan. Esa es una capitanía general. ¿Me entiendes? A cargo de un capitán general. Una capitanía general. Lugares donde había constante enfrentamiento, confrontación con los nativos, con los aborígenes, con los indígenas. Había constante enfrentamiento. Debido a eso, yo colocaba un capitán general. Y ese capitán general trataba de mantener las cosas calmadas, tranquilas. Así era. Capitán general. Profe, ¿y cuáles eran esos lugares donde había capitanías generales? Escúchame, y acuérdate, y queda grabado acá para que estudies, porque te puedo preguntar. Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. ¿Dónde había capitanías generales? Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. ¿Qué eran las capitanías generales? Era donde mandaba un capitán general y donde había constante enfrentamiento con los aborígenes, con los indígenas.
Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile. 4 capitanías generales había en toda América. En toda América. Profe, y una última pregunta, profe. ¿Cuántos virreinatos habían en toda esta tierra? ¿Cuántos virreinatos habían? 2 virreinatos. Virreinato del Río de la Plata, discúlpame, Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva España, México. Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva España, que se conocía también como México. Virreinato de México, Nueva España, México. ¿Está bien? Esos eran los 2 virreinatos que habían. Con el pasar del tiempo, siglo XVIII, reformas borbónicas, siglo XVIII, el virreinato del Perú se subdivide y aparecen nuevos virreinatos. Así es, nuevos virreinatos. Aparece el virreinato del Río de la Plata y aparece el virreinato de Nueva Granada. O sea, profe, cuando ya nosotros estamos por luchar por nuestra independencia, había 4 virreinatos. Claro, virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata, virreinato de Nueva Granada, en Colombia, y virreinato de Nueva España, México. 4 virreinatos. Pero en un inicio, y durante más de un par de siglos, solamente hubo 2. Perú, México. Perú y Nueva España, que es lo mismo que decir México. Así era la situación. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos en el aspecto político. Espero que haya quedado, ¿qué cosa? Espero que haya quedado muy claro todo lo que te he mencionado. ¿Está bien?